Muy buenas noches, Sony televidentes. Hoy estamos con un invitado muy especial. Se trata del doctor Jorge Enrique Bedoya, presidente de la Asociación Colombiana de Agricultores. Y cuando entrevistamos a los agricultores, pues pensamos en nosotros los consumidores, que es la razón de ser. Y el primer tema tiene que ver con la inflación, porque ha venido cediendo, doctor Jorge Enrique, pero la gasolina disparada. Edgar, buenas noches. Son varias cosas. Mire, lo primero que hay que tener presente es que el transporte en general de los alimentos en Colombia, la gran mayoría no se hace con vehículos a gasolina. Pero sí que ocurre, la distribución en los municipios y en las grandes ciudades, cuando van al tienda a tienda, mucho de ello va con gasolina. Y por supuesto, hay muchas de las maquinarias que usan nuestros productores que son de gasolina. De tal manera que la preocupación sobre la inflación siempre seguirá existiendo, a pesar que los insumos han venido bajando en el mercado internacional, que la tasa de cambio, si se consolida en un proceso, llamémoslo de mini reevaluación, ayuda a los costos de producir alimentos, pero tenemos una nube que se acerca, pero es una nube seca y es el fenómeno del Niño. Está usted economista en el Valle del Cauca, una región que sufrió muchísimo con los bloqueos, con los paros. Recordemos que todos estos taponamientos que se hicieron, pues afectó la comida, y con la comida no se juega, como usted bien lo dice. Y todavía estamos viendo precisamente esos efectos, ¿no, doctor Enrique? Mire, hace 2 años exactamente, cuando el DANE sacó la cifra de inflación del mes de mayo del 2021, la inflación de alimentos en un solo mes fue del 5.3%. 5.3% en un solo mes la inflación de la comida por culpa de los más de 3.000 bloqueos que tuvimos durante 45 días, particularmente en esta zona del país. La inflación de alimentos en los últimos 2 meses ha sido negativa. Entonces, ojalá quienes se dedican a bloquear las carreteras tengan presente que cuando bloquean las carreteras están jugando con la comida de los colombianos. Y Buenaventura, desafortunadamente, no es la excepción. Ayer en una reunión, productores agropecuarios del departamento me decían, es que este año Buenaventura ha estado bloqueada más de 24 veces. Eso no tiene ningún sentido. Una cosa son las reclamaciones que tengan las comunidades, pero no jueguen con la comida de los colombianos, porque también están jugando con el empleo rural cuando se bloquean las carreteras. ¿Cuál es la petición que le está haciendo el gremio también al gobierno en materia de inseguridad? Que se debe recuperar obviamente el orden en las vías y por supuesto la extorsión, que también viene afectando a algunos agricultores, doctor Jorge. Pues el reclamo es muy sencillo, que cumplan la Constitución y la ley y la misión que tienen las fuerzas militares y la Policía Nacional, y por supuesto que trabajen articuladamente con la Fiscalía General de la Nación. Es que mire lo que está pasando en el norte del Cauca, Edgar. ¿Cómo es posible? 6 días en el municipio de Miranda, donde se invaden predios de producción agropecuaria, donde se atenta y se amenazan a los trabajadores rurales, donde se limita la movilidad de las comunidades y donde se está haciendo un llamamiento a que llegue la gente a construir cambuches. Si el gobierno nacional no hace respetar la propiedad privada, y es el respeto por la Constitución y la ley, pues básicamente entonces la gente va a pretender que no solamente en el norte del Cauca, yo no me imagino esto en Risaralda, en Antioquia, en el Cesar, en Córdoba, como lo tuvimos al principio del gobierno, que se empezaron a dar invasiones de tierra. Y a eso súmele la preocupación por los fenómenos de extorsión. Ustedes bien lo saben lo que pasa en Tuluá, pero es que también estamos viendo lo que pasa en Arauca, lo que pasa en el Meta, el secuestro que también desafortunadamente se ha vuelto a generar por allí. Doctor, y usted me mencionaba ahorita el fenómeno del Niño, esta sequía prolongada que según los pronósticos se vendría para el segundo semestre, tal vez primer trimestre de 2024, pues necesita también un apoyo del gobierno para los agricultores. El tema de asegurar las cosechas, ¿cómo va ese tema? Pues mire, nosotros siempre le hemos dicho al gobierno anterior, se lo hemos dicho a este gobierno, que para el pequeño y el mediano productor, y de pronto también para el grande, se necesita tener un recurso que apoye las labores de aseguramiento de las cosechas. Porque ya bien sea por invierno o por sequía, cuando usted pierde su cultivo, usted va a necesitar una plata para volver a producir, y si no tiene el cultivo asegurado, pues no le camina. Y ojalá en ese proyecto de adición presupuestal o en el convenio que tiene el Ministerio de Agricultura con el Ministerio de Hacienda, logren apropiar más recursos para incentivar más este aseguramiento de las cosechas. El sector agrícola pues, es uno de los que más genera empleo formal en el país, y se viene pues la reforma laboral que ya comienza a debatirse. Vamos a ver si se alcanza en esta legislatura o en la próxima, pero donde obviamente muchos han dicho se trata más de un pliego de peticiones, sino en incentivar la generación de empleo. Pues mire, como se lo hemos dicho al gobierno y se lo hemos dicho al Congreso, si esa reforma está hecha no para generar empleo formal ni para incentivar la formalización de quienes hoy hacen parte de esa informalidad laboral que es superior al 50%, esa reforma laboral no va a generar ninguna solución. 2, un llamado a los partidos políticos, a todos, a los del gobierno y a los que están declarados
o en independencia o en oposición. No, las reformas laborales se hacen todos los días. Una reforma laboral cada cuánto ocurre. Y por eso hay que mirar este texto con mucho cuidado. Piensen muy bien lo que va a generar esta reforma, ya bien sea en materia de costos laborales, ya bien sea en materia de informalidad laboral, porque reformas laborales no se hacen todos los días. El país no se puede dar el lujo que el Congreso de la República se equivoque con un instrumento que, como hoy está redactado, no resuelve los problemas de informalidad. Porque, doctor Jorge, cuando uno habla de cultivar, pues necesita tierra, necesita agua, pero el talento humano es fundamental y hay que decírselo así claramente al gobierno y a los congresistas. La comida no se produce solo con agua, tierra y tractores, también se necesita el talento y nos estamos quedando cortos en encontrar talento en las zonas rurales del país y el Valle del Cauca no es la excepción. Doctor Jorge, muchas gracias por este espacio con los televidentes de Noti5. Hasta una próxima oportunidad. Buenas noches. A usted muchas gracias, una buena noche. Continúe usted, Sonia, con más noticias en Noti5.